Hola, soy Rogelio Consejo de la Academia de Seducción y en este video te quiero hablar de cómo puedes aprender a excitar a una mujer en segundos, porque mucha gente de pronto no me cree que es posible excitar a una mujer en segundos. Entonces te quiero hablar de cómo puedes tú también aprender a hacerlo. Y bueno, esencialmente, antes que nada, para que no me vayan a poner, y si me lo ponen lo voy a borrar sin contestarlo, comentarios sobre de que me quiere enseñar a excitar a una mujer en segundos, pero tarda minutos este video, ¿ok? Antes que nada, quiero empezar por comentar sobre eso, que, por ejemplo, tú entiendes el español, tú entiendes lo que yo te estoy diciendo, y lo entiendes en instantes, ni siquiera en segundos, en instantes. Pero para aprender a hacerlo no te tomó segundos, te tomó meses, por lo menos días. Y aprender a entender, y no te tomó días. Aprender a entender lo que las demás personas dicen, por ejemplo, en español, es algo que, aunque lo puedes hacer, una vez que ya lo aprendiste y lo puedes hacer, puedes entender lo que las demás personas dicen en español inmediatamente. El aprenderlo tomó más tiempo, y de la misma manera aprender a excitar a una mujer en segundos no se aprende en segundos, se aprende con el tiempo, a través del tiempo, y es algo que se desarrolla, es una habilidad, ¿ok? No es nada más un dato que de pronto ya sé el dato. Y es que, pues no sé, me imagino que mucha gente estará buscando una frase, un gesto, una manera de tocar a las mujeres que con todas las mujeres funcione y que siempre las excite inmediatamente, como una técnica que ya con esa técnica sea suficiente. Y yo no conozco ninguna técnica así. Si tú conoces una técnica que sea simplemente haces esto, dices esto y ya funcionó, dímela, la puedo probar también, pero al final de cuentas creo que lo más importante, más que la técnica, es entender cómo funcionan las cosas para, a partir de ahí, tú poder desarrollar una técnica apropiada para el momento en el que te encuentras. Y al final de cuentas, la forma en la que yo enseño no es tanto de aprenderse de memoria frases o de aprenderse situaciones o respuestas o reacciones a las situaciones, sino es más bien el entender de diferentes maneras, de nuevas maneras, cosas que probablemente ya entiendes, el reestructurar lo que ya sabes, para entonces poder enfrentarte a las mismas situaciones de tu vida cotidiana, porque al final de cuentas son cosas con las que te enfrentas todos los días o constantemente o con frecuencia, y poder verlas de manera completamente diferente, y eso es lo que te permite realmente poder actuar de manera diferente. No es el hecho de haberse aprendido algo de memoria, ¿ok? Entonces en ese sentido no es que yo voy a hacer un video de cómo excitar a una mujer en segundos y de pronto te voy a decir nada más, le dices esto y vas, le dices y ya está excitada, porque así no funciona. Lo que tienes que hacer es aprender a entender. ¿Y aprender a entender qué? Esencialmente son tres partes. Por un lado, tienes que aprender a controlar tu propia mente. Porque si no eres capaz de controlar tu propia mente, ¿cómo quieres poder controlar la mente de cualquier otra persona? Si tú quieres poder controlar la mente de alguien más, tienes que empezar por poder manejar tu propio vehículo, por decirlo de alguna manera. Porque al final de cuentas, tu cuerpo es el vehículo de tu mente y tu mente es el vehículo de tu yo. Si sabes a qué me refiero. Y la cosa es que si tú no controlas lo que haces, no puedes controlar las respuestas que las demás personas puedan tener, no puedes dirigir a los demás, porque si tú no controlas, para empezar, lo que haces, no puedes tener ninguna influencia sobre los estados mentales de los demás, porque para poder hacerlo tienes que influir directamente a través de tus acciones, tanto de lo que dices como de lo que haces, ¿ok? Y bueno, entonces, primer punto, aprender a controlarte a tú mismo hasta el punto de poder controlar tu estado mental. Si estás nervioso a la hora de ver a una mujer que te gusta, obviamente no vas a poder ir y hablar con ella de la misma manera que si te sientes cómodo y seguro de que puedes hacerla sentir lo que sea que quieras hacerla sentir. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, la primera parte de las tres partes más importantes es el saber, el tener una... ¿Cómo lo pondríamos? Como un panel de control de tu cerebro. Y el poder empezar por poner tu estado mental como tú lo quieras y controlar no solo tu manera de reaccionar en cuanto a tus acciones, sino tu manera de reaccionar incluso a nivel emocional, ¿ok? El que tú puedas, mientras más puedes sentirte cómodo, sentirte emocionado, sentir lo que tú quieras sentir, y no, por ejemplo, estresado a la hora de querer hablar con una mujer que te gusta y que quieres seducir, que quieres poder excitar, te va a facilitar, y no solo te va a facilitar, te va a permitir poder realmente excitar a las mujeres en segundos, que en general te permite controlar la mente de los demás
Bueno, más bien, no es posible hacerlo si tú no puedes controlar tu propia mente, para empezar. Entonces, bueno, primer punto. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es que tienes que poder comunicar y entender lo que comunicas de manera deliberada a nivel no verbal y a nivel verbal. Y estos son dos procesos completamente diferentes, aunque estructuralmente en algunos puntos son bastante similares también, pero al final de cuentas la cosa es que si tú entiendes cómo procesamos las palabras y el lenguaje, si tú entiendes cómo cuando alguien dice algo la otra persona lo entiende y de qué manera lo entiende, no nada más el hecho de que lo entiende, en la medida en la que tú comprendes eso, tú puedes empezar a comunicar de maneras que puedan producir en la otra persona lo que tú quieres que produzca. Porque al final de cuentas, si yo te digo algo, pero tú entiendes otra cosa, el significado de lo que yo te dije para mí tal vez puede ser lo que yo quise decir, pero realmente lo que va a pasar en tu cabeza va a ser el significado que vas a tener en tu cabeza, va a ser el que tú hayas entendido. Puede sonar un poco obvio, pero al final de cuentas en todo lo que dices está como lo que tú quieres decir y lo que la otra persona entiende de lo que estás diciendo. Y esto es importante hacer esta distinción. ¿Okay? Bueno, entonces, por un lado está el entender cómo entendemos el lenguaje, y esta es una parte que es lo que a mí me gusta llamar lenguaje hipnótico, porque es cómo no se trata nada más de palabras como entra en trance o los párpados te pesan, que es lo que la gente cree que es la hipnosis, sino se trata de entender estructuras hipnóticas del lenguaje, esto es, estructuras del lenguaje que hacen que las personas respondan a lo que estás diciendo de las maneras en las que tú quieres que respondan a lo que estás diciendo. Y esto es a través de entender cómo funciona la mente de la gente cuando está entendiendo lo que estás diciendo. Es el lenguaje hipnótico y es lo que pone a las personas en trance cuando sabes utilizarlo y te permite cambiar el estado mental de una persona de un estado a otro. Por ejemplo, puedes hacer que una chica se sienta cómoda y luego cada vez más excitada. Y el tercer elemento, junto con poder controlar tu estado mental y entender cómo funciona el lenguaje y cómo entienden el lenguaje las demás personas, también es el lado no verbal, es cómo funcionan los gestos, cómo aprendemos, por ejemplo, que va más allá de las palabras, y cómo funciona la mente en general, más allá de las palabras. Porque una vez que vas más allá de las palabras, como la mayoría de las personas ponen su atención sobre todo en las palabras, eso te permite trabajar a nivel más allá de la atención de los demás, a un nivel inconsciente. Y esto es lo que hace que sea esencialmente hipnosis conversacional, hipnosis que simplemente tú haces dentro de una conversación sin tener que decir que vas a hipnotizar a la gente. Ahora, son 3 puntos entonces, es poder controlar tu estado mental, poder entender cómo los demás entienden el lenguaje y poder entender cómo procesamos a nivel más allá de las palabras, por ejemplo los gestos, que es una forma de lenguaje, pero también cómo entendemos, cómo aprendemos las personas, cómo procesamos y cómo entendemos qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, cómo funcionan las creencias, las emociones y sobre todo en este caso, cómo una mujer se excita en general y de qué manera se puede excitar y qué es lo que hace que ella se excite. Porque si tú sabes cuál es el mínimo que necesitas para poder excitarla lo máximo posible, y al final de cuentas se trata de eso, de destilar la información y encontrar el mínimo que obtiene el mayor efecto, que es lo que viene a ser un poco la ley de Pareto, que es el 20% de las cosas que obtienen el 80% de los resultados, porque en todo lo que haces, el 20% de las cosas que haces son los que obtienen el 80% de los resultados, y de hecho, muchas veces no se trata tanto de aprender cosas, sino de dejar de hacer cosas que están de más, como por ejemplo, pues ciertos estados mentales que no te permiten percibir correctamente y con claridad, de manera de saber qué es lo que tienes que hacer para poder obtener los resultados que quieres obtener en un momento dado, como por ejemplo cuando quieres excitar a una mujer en segundos. Y yo sé que esto puede ser un poco confuso, porque estoy hablando de algo que al final de cuentas es en sí bastante abstracto, pero bueno, si te pierdes un poco puedes ver el video 2 o 3 veces y vas a notar como si logras entender lo que te estoy tratando de decir. Es más claro si lo vuelves a escuchar. Pero bueno, entonces de lo que se trata es que para tú poder excitar a una mujer en segundos empiezas por controlarte a ti mismo y por entender cómo funciona su mente a nivel inconsciente, no solo, bueno, empezando por el lenguaje y luego cómo funcionan las emociones que ella tiene. Porque si tú puedes tener esos 3 elementos alineados,
eso hace que tú puedas controlar su mente, por lo menos en un nivel que te permita excitarla en segundos. Y esto obviamente no se aprende en segundos, pero bueno, esto es algo que en general, por ejemplo, bueno, cuando yo trabajo con una persona me toma por lo menos 2, 3 sesiones y a veces hasta 10 sesiones trabajando con una persona para poder realmente hacerle entender de qué manera se hace. Y obviamente, bueno, parte de la dificultad de todo esto es que yo solo le puedo dar un modelo que él tiene que probar y que a partir de ahí yo solo le puedo, esa retroalimentación solo basada en el lenguaje, entonces eso es parte de una limitación que hace que no sea tan rápido. Pero bueno, al final de cuentas, todo esto para explicar que es algo que sí se puede aprender con cierta rapidez, porque al final de cuentas es una habilidad que lo único que requiere es que tú reorganices lo que ya sabes de maneras diferentes. En realidad tú ya sabes lo que necesitas saber para poder hacerlo, pero necesitas reorganizarlo de nuevas maneras. Por ejemplo, hay gente que cree que ni siquiera es posible, y si crees que ni siquiera es posible, ni siquiera lo vas a intentar. Entonces, para todo esto, tomando en cuenta que, bueno, pues como me toma bastante tiempo al final de cuentas, o sea, es estarse encontrando y todo eso, y como al final de cuentas también tengo limitaciones geográficas, porque pues estoy en México y tampoco es tan fácil estarse moviendo a cualquier parte, y tampoco para las demás personas es tan fácil estar viniendo a México para podernos encontrar. Pues escribí un libro que se llama Cómo excitar a una mujer en segundos, en donde básicamente te explico y además, bueno, de manera práctica te doy ejercicios para poder aprender a excitar a una mujer en segundos, y justamente aprender a hacerlo obviamente al principio de forma consciente, como cuando aprendiste a amarrarte las agujetas. Si tú ves un niño que está aprendiendo a amarrarse las agujetas, al principio tiene que hacer un esfuerzo consciente. Al principio, si tú le hablas cuando está amarrándose las agujetas y lo distraes, se pierde y tiene que volver a empezar. Pero llega un momento en donde esa habilidad se vuelve inconsciente, automática, y entonces él puede simplemente amarrar sus agujetas e incluso estar hablando contigo mientras lo está haciendo. Y de la misma manera, al principio obviamente, pues tú vas a tener que empezar por hacer un poquito de esfuerzo y poder, hay ejercicios que tienes que hacer, hay que empezar por poner tu mente, enfocarla en la dirección, ponerla en la dirección correcta y enfocarla un poco, entonces eso requiere un poco de acción de tu parte. Pero bueno, poco a poco vas a notar que aunque al principio tienes que estar haciendo conscientemente todo este esfuerzo, rápidamente se integra y rápidamente puedes estarlo haciendo de manera natural, sin siquiera tener que pensar en lo que vas a hacer, simplemente hacer. Como por ejemplo cuando quieres caminar o cuando entiendes lo que alguien te está diciendo, simplemente lo entiendes, no necesitas pensar en cómo vas a entender lo que te están diciendo, y simplemente lo entiendes. Y conscientemente lo único que obtienes es lo que entiendes, pero el proceso mismo sucede a nivel inconsciente, porque ya lo aprendiste a hacer y ya lo dominas. Y de la misma manera, quiero enseñarte a excitar a una mujer en segundos de manera completamente automática e inconsciente, ¿ok? Y bueno, entonces para esto escribí este libro, Cómo excitar a una mujer en segundos, y de momento también lo estoy ofreciendo junto con 2 audiocursos. Entonces si te interesa, chécalo, te voy a dejar el link abajo de esto. También si conoces un curso en donde o alguna frase o algo que funcione con todas las mujeres, déjalo en los comentarios. Obviamente cosas como enseñarle la billetera y cosas así no funcionan con todas las mujeres. Y bueno, pues espero que te haya sido útil este video. Y si te interesa, el curso está en $17, y te digo, te regalo aparte 2 audiocursos con valor de $21 cada uno. Entonces, y que bueno, te van a ayudar. No son en sí algo necesario para el curso, pero te van a ayudar mucho porque tienen que ver con el aprendizaje intuitivo y la inteligencia intuitiva, y tienen que ver también con desarrollar tu lado sensual y tu capacidad para despertar el lado sensual de las mujeres, la sensualidad de las mujeres con las que estás comunicando. ¿Okay? Y bueno, entonces este fue Rogelio Consejo, y nos vemos pronto en alguno de estos videos de YouTube, o nos vemos, pues también me puedes contactar a rogelio@academiadeseduccion.net. Y bueno, ya sabes, hay otros videos que también puedes ver, no necesitas esperar a la semana siguiente. Hay algunos videos que ya publiqué en el pasado por si no los has visto y por si te interesa seguir aprendiendo. Así que hasta pronto.